Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Tablero Dominical, este espacio extendido de 2 horas que hoy emite su último programa de todo el ciclo. Con muchos agradecimientos a los compañeros que integran la cadena técnica, que permiten la puesta al aire del programa, por supuesto, a nuestros superiores jerárquicos que han confiado en este equipo para la puesta al aire de este programa. Tanto el tablero como el tablero dominical llegan a un fin de ciclo después de casi 3 años y vendrán importantes novedades en la grilla de programación de Mega TV. Estamos en un estado de entusiasmo impresionante. No quiero spoilear, como se acostumbra a decir hoy día, no quiero anticipar cosas, pero hay logros tecnológicos, logros edilicios de infraestructura y también cambios de programación que serán anunciados y que vendrán acompasados con el mes de mayo. Así que gratitud para la audiencia que tiene la paciencia de vernos cada día en los diferentes horarios, de martes a viernes de 21 a 22 y los domingos de 21 a 23. Último capítulo del tablero dominical, en una semana dominada por la tensa interlocución entre estudiantes universitarios en paro y un gobierno que insistió hasta donde pudo en ignorarles como interlocutores hasta que finalmente no le quedó otro recurso que admitir cuál es el foco del problema y quiénes son los que generan ese estrés y esa demanda. El gobierno inventó falsos interlocutores, montó una campaña de comunicación, insiste en que a pesar de que ignoraba de dónde venía la fuente de esa demanda social, hablaba del tema y explicaba su posición, pero no reconocía a sus interlocutores. Bueno, estas cosas han cambiado en las últimas horas y vamos a ir evaluando la mirada de quienes han sido protagonistas directos de este acercamiento que, conociendo como conocemos a los gobiernos en general y a los gobiernos colorados en particular, siempre tendemos a desconfiar de los niveles de fiabilidad y de sinceridad de este tipo de acercamientos entre el gobierno y sectores, sobre todo sectores que van y les patean la puerta y que les enrostran una serie de cuestiones que van mucho más allá del pragmatismo de la política y plantea cuestiones generacionales, cuestiones de verdadera interlocución social. Así que parece que se discute hambre cero y parece que se discute arancel cero, pero la discusión es mucho más rica e interpela la responsabilidad de la política en manos de quienes tienen potestades de administrar el Estado. Vamos a abrir esta ronda de conversaciones convocando a Aitana Gorostiaga. Ella es una estudiante de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Tengo entendido de que estudia ciencias de la educación y ya ha tenido cierta praxis profesional, cierta incursión en el campo de la educación para la inclusión, un campo tan importante que también tiene una deuda social y una deuda operativa que debe ser atendida. Pero hoy la convocamos como una de las personas que estuvo en estos primeros acercamientos entre el gobierno y los protagonistas reales de esta protesta universitaria. Aitana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Quique? Aitana, el viernes a la tarde-noche hubo una extensa reunión expositiva donde los estudiantes, sobre todo los participantes que fueron estudiantes de distintas casas de estudios, tuvieron, digamos, un rol interpelativo hacia los representantes del gobierno que estaban presentes para hablar de las demandas del sector estudiantil, lo que creen que debe hacerse como responsabilidad de gobierno con el arancel cero y luego con los otros programas que corren el riesgo de ser desfinanciados con esta decisión del gobierno de desactivar la ley del FONACIDE para utilizar los recursos para un proyecto de hambre cero en las escuelas. Pero
Contanos, por favor, transferinos, no es la intención que te conviertas en una vocera oficial, salvo que tengas la potestad de hacerlo. Queremos un registro fresco de estudiantes que estuvieron confrontando o intentando acercar posiciones con el gobierno en la reunión del viernes a la tarde. Lo primero que te pregunto es, ¿sentiste un esfuerzo sincero de parte del gobierno o esta es una estrategia más para seguir en la misma de siempre? Realmente, justamente es un debate que hay dentro del espacio. Personalmente, yo puedo decir que no se sintió un esfuerzo realmente sincero. Se nota que realmente ellos nos dan después de muchísima presión. Si había una intención sincera, la consulta hubiese sido antes de enviar siquiera al Poder Legislativo el proyecto de ley. Es decir, ahora están ellos tratando de, como se dice coloquialmente, apagar incendios. Ellos no les dimos con una predisposición de crear alternativas nuevas desde el estudiantado. No estaban abiertos. Nosotros insistimos, como es nuestro pedido, es lo que se nos quita por ley, se nos devuelve por ley. Entonces nuestra iniciativa es que trabajemos un proyecto de ley de manera intersectorial para encontrar una solución a este problema, ¿verdad? No vimos esa predisposición. En reiteradas ocasiones le hacíamos consultas de por sí técnicas, ¿verdad? Para que ellos, en su conocimiento, ¿verdad?, técnico, nos respondan, ¿verdad? Le hacemos cuestionamientos que teníamos sobre la ley de hambre cero, cosas que nos parecen fundamentales que están mal. Por eso de por sí luego en ciertos momentos y en ciertas unidades académicas se exige la derogación de por sí de la ley de hambre cero, porque hay cuestiones que están mal allí. Y solamente nos respondían los argumentos de siempre, ¿verdad? Que hay muchos niños que tienen que comer, que sabemos que obviamente es una realidad, pero iban como por ese discurso que de por sí ya están dando los medios, ¿verdad? No nos dieron una respuesta nueva ante nuestras cuestionantes, y lo que realmente máximo pudimos lograr es este acuerdo que se firmó. O sea, hay como una postura que hemos visto ya en redes sociales, en medios inclusive, de que en cierta manera como que entregamos algo, nosotros cedimos ante el gobierno, y nosotros lo único que hicimos fue entablar una mesa de trabajo, ¿verdad? Y que no nos cerramos a que esa sea la única mesa de trabajo y la única instancia de hacer frente, ¿verdad? Nuestro único frente no va a ser, eso que queremos que quede claro, nuestro único frente no va a ser esa mesa de trabajo. Nosotros continuaremos trabajando, ¿verdad? Y bueno, lo que sí le damos como una chance en cierta manera de que ellos establezcan un diálogo, ¿verdad? Que demuestren realmente sus intenciones, y nosotros fuimos sinceros, ¿verdad? Si ellos continúan con esta muestra de desinterés, nosotros vamos a volver a salir a las calles. A ver, vamos a volver a salir a la calle significa que hoy están en un estado de repliegue. Se puede poner un titular responsablemente diciendo, bueno, hay 3 puntos suspensivos en el paro en función de esta nueva agenda, o el paro continúa, Aitana. La cuestión del paro depende exclusivamente de cada unidad académica. No te podría dar una respuesta en concreto respecto a eso. Estamos evaluando todavía las medidas. O sea, nosotros de por sí seguimos con las medidas de fuerza. A lo que yo me refería con decir que vamos a volver a las calles es que se van a intensificar aún más las formas de protesta de por sí. O sea, nosotros no buscamos hacer, como decir, no buscamos un repliegue realmente. Lo que decimos nomás es que se va a intensificar aún más. Así que nosotros con esto nos damos cuenta que ni con esta medida no se puede llegar a nada concreto con ellos, con el gobierno. Aitana, seguí una parte de este proceso de diálogo, de preguntas y respuestas, de aclaratorias y a veces de exasperaciones por parte de los
estudiantes intervinientes, pero quizás lo que están faltando son algunas concreciones. Yo comprendo el valor del esfuerzo de resistir, del dejar sus domicilios para pasar a vivir dentro de las facultades tomadas, dentro del rectorado, etcétera, etcétera. No debe ser nada fácil. Y justamente si la mayoría, si la columna vertebral de esta protesta está protagonizada por estudiantes de escasos recursos, bueno, esa escasez de recursos se refleja en que no tenés saldo para comunicarte por teléfono, no tenés una computadora, no tenés comodidades, en fin, tenés una serie de limitaciones, no estás en las mejores condiciones para generar, por ejemplo, a lo que quiero ir, un documento que diga: esto es lo que nosotros queremos. Aquí está el proyecto de ley, artículo por artículo. Si vamos a reunirnos en mesas de negociación, bueno, que nos reunamos para examinar este documento. Esto es lo que nosotros queremos, llámese blindaje del arancel cero o una ley complementaria que proteja los otros programas que quedan desfinanciados o con riesgo de desfinanciación a partir de la desactivación del FONACIDE, porque pareciera que un esfuerzo de acercamiento, es decir, vamos a integrarnos en mesas de negociación. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el documento 1? Justamente sobre eso nosotros vamos a trabajar, lo que decimos una mesa, vamos a crear una mesa de trabajo también interfacultades. Es decir, y queremos dar también esa tranquilidad a los compañeros. Esta mesa de trabajo con el gobierno no va a ser como te dije recién, no va a ser el único frente en el que nosotros vamos a estar. Nosotros vamos a continuar trabajando. Lo que estamos buscando es una verdadera ley universitaria, una ley que surja desde los universitarios, y eso va a llevar también su proceso, ¿verdad? Nosotros no podemos, justamente un consenso que tuvimos es que no vamos a apoyar directamente leyes que vienen de por sí como una bajada, ¿verdad? Que tanto ahora usan ese término, esa bajada de línea. No nos gusta que venga directo creado el proyecto, sino que nosotros vamos a analizar las distintas opciones, vamos a ver cuáles tienen argumentos más sólidos, incluso integrar con las distintas ideas un proyecto nuevo. Entonces nosotros estamos en esa idea y vamos a seguir trabajando eso, y esa misma propuesta vamos a llevarla también a la mesa de trabajo con el gobierno. Ya depende del gobierno si quiere aceptar, si quiere demostrarnos una aceptación hacia nuestras ideas, nuestro proyecto, lo que nosotros estamos solicitando. Y si ellos nos rechazan en esa mesa de trabajo, ¿verdad? Como dicen, como en este intento de desmovilizar, nosotros vamos a continuar igual. Nosotros estamos con nuestra idea y vamos a defenderla en las instancias que sean necesarias. Y si eso implica que una de las instancias sea una mesa de trabajo con el gobierno, lo vamos a hacer también. O sea, eso queremos también dejar en claro, ¿verdad? Que no es una negociación que estamos haciendo con ellos. No queremos, porque justamente en una negociación con el gobierno, obviamente que hay una desigualdad de condiciones. Nosotros queremos poner sobre la mesa nuestros puntos y va a ser un proyecto de ley que va a surgir desde los universitarios. Y ya depende de ellos aceptar o no. Y si no quieren aceptar, como te dije, seguiremos nosotros en resistencia. Aitana, muchísimas gracias por esta conversación que nos resulta muy necesaria para pasar en limpio el estado de cosas y en qué campo y en qué condiciones continúa esta reivindicación que piden las clases populares estudiantiles. Nosotros repetimos mucho de que esta es una confrontación clásica, donde hay un gobierno que representa al conservadurismo, donde hay un presidente de apellido Peña, un apellido del patriciado paraguayo por excelencia, representa intereses de clase, y ustedes desde la calle representan intereses de las clases populares y estudiantiles con respecto a una agenda muy concreta. Y en mucho tiempo en la política paraguaya, porque esta no es una cuestión gremial estudiantil meramente, es un hecho político de gran trascendencia, no hemos tenido una interlocución tan intensa, tan sincera, al menos por parte de uno de los bandos, lo que genera una gran expectativa pública y una gran admiración y adherencia social para esto que ha dejado de ser meramente la causa de los estudiantes, para ser las causas de muchas familias,
de muchos gremios, los gremios de docentes, las centrales de trabajadores, los jubilados. Hay una creciente adherencia social a esto que empieza siendo una causa estudiantil, pero que ahora ya modula intereses diversos de un país que espera ser escuchado y respetado por parte de quienes ostentan el poder. Así que felicitaciones por esto, muchas gracias y seguiremos atentos a la evolución de esto, Aitana. Muchas gracias, Quique. Y justamente eso, como decís, somos estudiantes, somos trabajadores, somos la sociedad paraguaya, todos juntos. Y vamos a reclamar todo. Estamos trabajando en conjunto todos. Aitana Gorostiaga, estudiante de la Facultad de Filosofía de la carrera de Ciencias de la Educación. Bueno, espero un comprendido de producción. Antonio, seguimos, enganchamos, vamos a un corte. Seguimos, perfecto. Y ya le tenemos a Jimena. Ok, bueno, entonces mientras tanto quiero ir... entonces, bueno, Jimena, queremos entrar contigo llamando a Jimena mientras quiero brevemente mostrar esta imagen de nuestra web de la 780 AM que tiene que ver con el suceso aeronáutico de saldo fatal acaecido muy temprano en la mañana el día de ayer. Esta cuestión de ser algo que nosotros tendemos a llamar accidente, no sabemos si los factores que han intervenido para esta caída de un avión que acababa de despegar o que estaba en maniobra de despegue es accidental o a qué hecho concreto corresponde, pero lo que vino después es interesante, amigos. 2 datos concatenados y a partir de ahí al menos uno más. El propietario del avión es un futbolista profesional que se llama Tobías Vargas. Tobías no es un súper arquero del fútbol paraguayo, no es un histórico como Ever Hugo Almeida o como José Luis Chilaver o como el Gatito Fernández, como arqueros que están hoy en regímenes de alta competencia y generando altísimos ingresos. Es más, Tobías siempre fue y he dicho esto con respeto, un protagonista menor del mercado del fútbol. De lo que quiero decirles, el hombre no tiene, por el ejercicio de su profesión y por su nivel de ingresos, la capacidad de ser propietario de una avioneta. No la tiene. Y sin embargo, es el propietario de esta avioneta. Y como futbolista, ahí se concatena un dato, como futbolista pasó 2 veces por el Deportivo Capiatá de Erico Galeano, procesado por lavado de dinero. Uno de los hechos concretos que se investiga es el que figuras del narcotráfico internacional como el uruguayo Marcet y el pastor Insfrán volaron en aviones de Erico Galeano. Así que fútbol, aeronáutica, narcotraficantes y Tobías Vargas, que llegó al lugar del accidente y rescató mochilas que contenían dólares que estaban parcialmente quemados o chamuscados. Así que esta es una cuestión que lo pone probablemente en el centro del trabajo de inteligencia de la policía y de la autoridad antidrogas, a ver si se lo captura o si voluntariamente Tobías Vargas, polémico arquero deportivo luqueño que fue excluido del plantel bajo la acusación de que iba a las casas de apuestas deportivas y apostaba contra resultados de su propio equipo. Por ejemplo, ¿a qué hora al luqueño le meterían el primer gol? Y quedaron sospechas que le costaron el cargo. Después hubo una demanda de su parte por difamación, calumnia e injurias porque un directivo del club había hecho la denuncia y bueno, parece que el directivo no se hizo de los recaudos suficientes como para defender su posición, pero Tobías Vargas volvió a las noticias, pero no a las noticias deportivas, sino a las noticias policiales / narcotráfico. Bueno, vamos a dialogar con otra
estudiante de quienes protagonizan, activan y como diría el Papa Francisco, organizan el lío, hacen lío y lo organizan. Ella es Jimena Ramos, de la FADA, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, y es una de las personas que estuvo presente a lo largo de este proceso en sus horas más complicadas. Jimena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Quique? Muchísimas gracias de verdad por este espacio. Más que agradecida realmente de que estén brindando este espacio para que nosotros los estudiantes podamos transmitir un poquito más realmente a la ciudadanía cuál es la realidad un poquito por fuera ya de los tintes que pueden de repente existir en redes sociales. Jimena, ¿cuál es tu evaluación de este encuentro que hubo entre estudiantes en paro y gobierno? Por fin se vieron las caras los protagonistas reales de esto, considerando que 2 semanas atrás el gobierno se inventó sus propios estudiantes para decir estamos discutiendo este asunto y qué felicidad, estamos todos de acuerdo, qué linda que es la ley hambre cero, nadie se opone. Bueno, el viernes entre la tarde y la noche, extensa reunión de la que participó el viceministro de Educación Superior Federico Mora, la principal figura del gabinete civil del presidente Peña, la doctora Lea Jiménez, estaba el viceministro de Culto, David Velázquez Seifergel, en fin, había representación gubernamental importante y del otro lado estudiantes representando a sus distintas unidades académicas. ¿Cuál es tu evaluación de esta reunión? Recalcando un poquito lo que dijiste, extensa es la palabra que mejor puede definir esta mesa de diálogo realmente extensa. Desde las distintas unidades académicas, realmente con muchas expectativas esperamos este espacio que, como mencionabas, por fin se nos dio, pero obviamente existieron demasiadas falencias. Nos sentimos tratados como ignorantes por momentos, de que nos repetían una y otra vez cosas que realmente compañeros llevan semanas estudiando y que particularmente desde mi unidad académica, desde el 19 de febrero venimos trabajando y analizando toda la situación y la problemática que conllevaba la ley de hambre cero, muy redundante. Sentimos que hubieron cosas que realmente podríamos haber logrado más, pero no se sentía esa predisposición al diálogo, bastante falta de respeto por parte del Ejecutivo y representantes del Ejecutivo, que obviamente luego se vieron ya reflejadas en la cara de los compañeros que estábamos ahí, que duró más de 6 horas ese espacio, y nada, más que nada eso, 6 horas de intentar transmitirles una preocupación no solamente de los estudiantes de universidades públicas, sino una preocupación ya que existe a nivel nacional, una conciencia que existe a nivel nacional, que ellos aparentemente no sabían cómo abordar o cómo enfrentar esas críticas que recibían en ese momento. Jimena, hubo un momento, yo tengo la sensación de que el equipo de gobierno que bajó ahí y la persona que más insistió en el tópico, que fue Federico Mora, salió al final del día llevando agua a su molino con este tema de instalar las mesas de diálogo e incorporarlas a las potestades del Consejo Superior Universitario. Y uno que mira desde afuera dice, caramba, si el Consejo Superior Universitario, sobre todo su representación estudiantil, tuviese una visión, una responsabilidad ética desde el ejercicio de un cargo de representación y ver cómo crece una protesta de 400 estudiantes, 800 estudiantes, 3.000 estudiantes, 10.000 estudiantes, 15.000 estudiantes y quedarse muditos y quietos y no manifestarse y no acercarse y no interactuar, entonces uno dice, pero ¿por qué caramba el gobierno los quiere meter al Consejo Superior Universitario por la mesa del costado? ¿Para qué? Para que sean los buenitos de Emburu Villaroga y digan que acá no hay nada que discutir, esta ley hambre cero está muy buena. Esa canción ya se escuchó y yo terminé el día con la sensación de que
los estudiantes, quizás por cansancio, quizás porque hay voces múltiples y no había instancias de, no era un caucus donde podían reunirse y decir, bueno, vamos a evaluar esto que están proponiendo del lado del gobierno. Están queriendo llevarnos a unas mesas de reunión con gente del Consejo Superior Universitario. ¿Aceptamos o no aceptamos? Eso no hubo. Entonces, al final del día, se hizo un anuncio. Gente del gobierno me decía, llegamos a un acuerdo. Yo decía, ¿qué acordamos? ¿Qué acordaron? Y acordamos mesas de diálogo, pero como en la comunicación masiva todo se sintetiza, ¿qué llegaría a los oídos de la gente, de los padres de estudiantes, decir, el gobierno y los estudiantes anuncia que llegaron a un acuerdo? Ah, por fin solucionaron todo el problema, santa paz o pala partido. Y no. En realidad llegaron a un acuerdo de que van a sentarse a reunir para discutir el tema, pero en la síntesis de la comunicación te queda el gobierno y los estudiantes llegaron a un acuerdo. Entonces eso tiende a relajar los músculos de la sociedad que están ahí como para ponerse al lado de los estudiantes. La gente dice, ah, bueno, ya solucionaron, chavo, tranquilo, vuelvo a mis cosas, este problema se solucionó. Y en realidad, Jimena, el problema continúa. Claro, claro, y es algo que realmente nosotros entendemos y que es una situación que se dio, fueron como ya mencioné, 6 horas de intenso debate en el que por momentos quizás como que se perdía el hilo de la situación y de los reclamos que nosotros como estudiantes trasladamos a ese espacio. Nosotros, como ya lo explicó una compañera anteriormente, nosotros buscamos una ley que ampare todos estos proyectos que quedaron afectados por la situación con el FONACIE. Estas mesas que nosotros instalamos o que buscamos instalar, buscamos que sean multisectoriales, de que participen todos los involucrados y realmente ellos te plantean reunirte con el CSU y como bien lo dije en cierto momento en ese espacio, el CSU maneja una línea de trabajo institucional que no es 100% representativa a la realidad de todos los estudiantes que estamos ahí. Entonces, nosotros lo que queremos transmitir es, nosotros no estamos dejando la lucha, nosotros no entregamos y no estamos conformes con lo que el gobierno nos diga. Que el viceministro se quiera atribuir una victoria es una falta de respeto a todas esas personas que estuvimos ahí trabajando y más aún a los compañeros que viajaron por bastantes horas desde el interior del país para hacer escuchar su voz. Nosotros vamos a seguir con las movilizaciones, vamos a seguir con nuestras medidas de protesta hasta que esto sea una realidad concreta para todos y donde todos se sientan escuchados y representados y no quedarnos con que unos poquitos nomás decidan sobre la torta, que no vuelva a pasar lo que pasó en un principio cuando tocaron los fondos del FONACIE de las municipalidades. Eso no va a volver a pasar con nosotros, no vamos a permitir realmente como estudiantes y como miembros de la sociedad que eso se vuelva a repetir. Y si bien entendemos que se maneja ahora un discurso un poco derrotista ya por la síntesis, como vos venías comentando, de la situación, recalcar que vamos a seguir firmes en nuestra lucha y a seguir trabajando realmente por el objetivo común que tenemos todos, que es realmente el bien común de toda la ciudadanía. Jimena Ramos, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos, por ayudarnos a montar el mosaico de cómo están las cosas y de ayudarnos a que el ejercicio de nuestro trabajo de registro periodístico de las cosas se ordene comprendiendo la visión de quienes son partícipes directos de este proceso. Muchas gracias y buena suerte, Jimena. Muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego. Jimena Ramos, estudiante de arquitectura, estudiante de la FADA, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, una de las personas que estuvieron presentes y dialogaron, intercambiaron ideas con agentes del gobierno el viernes entre la tarde y la noche. Vamos a hacer una pausa, amigos, y seguimos explorando este fenómeno tan interesante de la interlocución entre estudiantes y gobierno.
Hay novedades lexicográficas para este boletín. Verdades de diccionario. La Academia Paraguaya de la Lengua, en solemne reunión de sus miembros y miembras, ha decidido la eliminación de algunas palabras y frases de nuestro vocabulario coloquial. A partir de hoy ya no se dice bolear, liar, envolver ni retorcer. Todas estas expresiones se resumen en un nuevo verbo, muy paraguayo, muy correlí y muy actual, el verbo fedemorear. Los que boleen, líen, envuelvan y retuerzan estarán fedemoreando, o en su acepción extensa, Federico moreando. Jennifer de la Cruz para Mega TV. Contigo, Quique. Jennifer, así que en estos últimos días, cada vez que me prometían cosas y no me cumplían, me estaban fedemoreando. ¿Cómo? Federico moreando. Nuevo verbo, muy bien. Qué interesante. Jennifer, escuché esta canción que parece que unos raperos chilenos le dedicaron a Santi Peña a propósito de la movilización estudiantil. Escuchá. Santiago, Santiaguito, empleadito del patrón. Más respeto. Tu soberbia con los chicos sabes no tiene perdón. Jugaste de churro, pero vendiste con hambre cero. Fede Moreo. Hoy la marcha crece y crece y la puteada te la merece. La universidad te hizo ver la realidad. Bueno, amigos, bajamos la música despacito y vamos a dialogar ahora con la senadora nacional Esperanza Martínez, que seguramente toda esta épica de la resistencia estudiantil, de la revuelta, de la toma de facultades, del dormir y amanecer acurrucados en algún rincón, comer lo que se puede, pero resistir y resistir, le traerá recuerdos de sus días de estudiante. Senadora, buenas noches, ¿cómo está usted? Sí, buenas noches, Quique. Un saludo especial para vos, para toda la audiencia y para todo el equipo maravilloso que siempre te acompaña. Bueno, senadora, ¿qué reacción tiene en la piel con esta resistencia universitaria que le impone agenda al gobierno? Como hecho político no es poca cosa. Bueno, en primer lugar, una sensación de primavera, de esperanza, de renovación de fuerza ante un panorama tan desolador de la política y de la situación social de nuestro país. Desde el 1 de julio nos sorprendió el nuevo gobierno desde el Parlamento con un atropello, con su mayoría no deliberante, que no escucha, que no respeta, que se burla de los que piensan diferente a las propuestas que ellos tienen. Y salir de los jóvenes a las calles, de su irreverencia, de su tenacidad, de su fuerza, de la indignación, de la organización, de la solidaridad entre ellos, porque sé que cocinaban allí con el apoyo de la gente, que comían, como vos decís, lo que sea, dormir poco. Para algunos es su primera experiencia. Creo que esto es una primavera para nuestra república y para nuestra ciudadanía, Quique. Y como vos decís, yo siento nostalgia de mi época de estudiantes, sobre todo en la Facultad de Medicina, que nos tocó los años duros, allá por el 84, 85, 86, hasta el 89, donde Clínica se convirtió en un bastión de la lucha contra la dictadura. Y bueno, tuvimos una facultad sitiada por Schreiber, que se colocó allí en la comisaría cerca del hospital, y teníamos que pasar allí para renovar las guardias. Él decía si se cambiaba la guardia o no se cambiaba, las movilizaciones, la organización y sobre todo también la solidaridad de la gente, como hoy también tienen los estudiantes que están con esta campaña contra
la propuesta del gobierno que excluye 7 programas principales y prioritarios en salud y educación. Senadora, sin dudas la posición de los partidos y expresiones de oposición con representación en el Congreso es una posición delicada por cuanto dentro de la narrativa que intenta insertar el aparato de gobierno está el tema de que los estudiantes son manipulados por la oposición. Entonces cualquier gesto de acercamiento, cualquier fotografía podría ser reinterpretada, decir, ven, ahí está, no son los estudiantes son los títeres de estos opositores. Entonces supongo que ustedes caminan un poco al borde de la cornisa con unas ganas de entrar y sumar, pero con el riesgo de que eso reste y divida. Sí, en realidad es una actitud miserable, Quique, porque esta movilización de los jóvenes es auténtica. Ellos están deliberando en asambleas, incluso han dejado de lado a las autoridades que están electas para los centros de estudiantes y cada facultad ha hecho asambleas participativas con democracia directa. Los que están allí presentes son los que votan y eligen, creo que a sus autoridades, no sé si un presidente y otras autoridades, no sé si hay un secretario, pero tengo entendido que hay como un presidente de la asamblea y voceros de la asamblea. Y se hace a viva voz con todos ellos allí juntos, de modo que toda esta cantinela del gobierno es una cantinela miserable, porque en realidad ellos son los que hicieron una manipulación cuando quisieron hacer una conferencia de prensa del presidente Santiago Peña con estudiantes digitados que no estaban ni siquiera en las tomas, o sea, que vinieron a sacarse una foto política para avalar un diálogo que el gobierno está muy lejos de propiciar y menos de participar y entender. Y la segunda situación política fue el debate que ustedes mismos, los generadores de opinión, colocaron en la mesa pública, que la elección del nuevo rector de la universidad era entre 2 cartistas. O sea, son caraduras para colocar en los jóvenes la actitud de intromisión político-partidaria que tiene tradicionalmente el Partido Colorado. Y por otro lado, desde nuestro trabajo, nosotros hemos sido muy respetuosos. En primer lugar, la propuesta que nosotros hicimos de ley fue a pedido de los jóvenes. Nos reunimos, nos pidieron reuniones. Yo me reuní 2 o 3 veces por Zoom con los representantes de todos los partidos. Ellos querían una ley de derogación y yo les explicaba que no es problema de hacer una ley de derogación porque tiene 2 artículos. El primero deroga la ley y el segundo deforma para que se archive el proyecto anterior. A ver, pero que no teníamos ninguna... Le pido, por favor, senadora, volver sobre eso, un poco respondiendo a nuestra pauta de que somos de la industria de la repetición, porque alguien me decía en una mesa de análisis esta semana, ya se promulgó el decreto y derogarlo ya es más difícil. No es tan difícil. Así es. Bueno, el problema es que tiene 2 vías el tema de derogar la ley o tiene que ver con una posibilidad que vaya vía parlamentaria con un proyecto de ley de derogación, que es lo que ellos me pidieron al inicio, y que yo me puse a disposición de hacer el proyecto que ellos decidieran en su asamblea, si era la derogación o era la defensa de los 7 programas. El problema es que para la derogación, Quique, nosotros votamos 8 parlamentarios por el rechazo. Necesitamos 11 parlamentarios para pedir una extraordinaria y 23 para que haya quórum y se trate en la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Diputados sí que creo que son 8 parlamentarios de 80. O sea, vía parlamentaria, sin tener un debate político con el presidente de la República que diga a su bancada, vamos a cambiar de opinión como se dio con los fueros, era imposible. Y por la otra vía era directamente con el presidente de la República, donde él debe derogar
su decreto de sanción y hacer un nuevo decreto de veto de la ley, que tampoco lo va a hacer si ni siquiera hasta ahora casi a 3 semanas de los jóvenes en la calle, él hasta ahora no se ha animado a sentarse con ellos a conversar. Por lo tanto, yo no tengo no arraigo ninguna esperanza de que él pueda realmente vetar su ley estrella, porque él creo que pensó que iba a ser la gran política de su gobierno en el tema social. Y por supuesto, abandonar eso y reconocer sus errores, no lo veo al presidente Santiago Peña con esas cualidades de decir, bueno, está bien, no dialogamos antes, hoy lo hacemos, hoy escuchamos y hoy hacemos algo juntos. Ayer sale una mesa de trabajo que, conociendo a los gobiernos colorados, es la mejor manera de dilatar esto y de que en realidad no le den una respuesta a los jóvenes, porque pasaron 3 semanas, Quique. Ayer tenían que haber colocado sobre la mesa de los jóvenes el proyecto de ley que quiere el gobierno. Nosotros fuimos siempre muy francos en que el proyecto que presentó la bancada democrática era una excusa para hacer la convocatoria y para explicar qué es lo que quieren los jóvenes. Puede tirar al basurero nuestro proyecto de ley y hacer uno nuevo, pero que tenga el contenido de las garantías de la fuente de financiamiento para los 7 programas. Y bueno, creo que el gobierno no aprende y solamente los necios repiten los errores sabiendo las consecuencias. Senadora, pasemos a la política en general. Van transcurriendo 8 primeros meses de este proceso de Santiago Peña. Yo ya reprogramé el chip en mi cabeza y no digo más gobierno porque no sé si se gobierna, no sé si se conduce. Hay un proceso que tiene marchas y contramarchas y contradicciones permanentes y ningún rubor con las contradicciones. El presidente de la República, que es muy expresivo, que le gusta hablar, a veces cuando habla se mete en problemas, como hizo ahora con esta cumbre de la Argentina en Yao Yao, donde habló de que la posición de Paraguay, que en un principio era ahora pasa a ser un poco más amigable porque hay gobiernos más amigables. Sin embargo, el déficit administrativo sigue estando ahí, y me refiero a la cuestión de Yacyretá en particular, donde a Peña le cabe cargar otra pesada mochila, herencia de Cartes, que es el acuerdo Cartes-Macri, que tiene, digamos, en su columna vertebral un reconocimiento de deudas por parte del Estado paraguayo o del lado paraguayo de Yacyretá, que no necesariamente refleja una buena comprensión de la historia y de los procesos de intercambio administrativo en la entidad. Pero en fin, lo errático en la posición de Paraguay no deja de sorprendernos. ¿Cómo se ve eso desde mesas políticas de oposición? Que tengo entendido hay acercamientos y están conversando, y supongo que buena parte de esa conversación pasa por el análisis de coyuntura. Bueno, en realidad, Quique, es como vos lo planteás con mucha claridad. Yo siempre te sigo y me gusta mucho tu manera franca y directa de colocar los temas, ¿no? Que en este país se necesita afrontar de manera directa los problemas. El gobierno de Santiago Peña vino con una expectativa de ser un modernizador, de hacer grandes transformaciones en el Estado, y trajo una agenda desde el inicio de unificar ministerios como el Ministerio de Economía con con la Secretaría Técnica de Planificación, el tema de la unidad de aduana con tributaciones, la ley de la superintendencia de pensiones, de los funcionarios de carrera pública, de funcionarios, lo que se dio ahora, hambre cero y otras medidas que trae el gobierno. Entonces pareciera que era un gobierno con una figura joven, con formación técnica internacional, que ocupó
varios cargos en la función pública, como es el presidente Santiago Peña, pero nos sorprende a todos con una debilidad desde el punto de vista del poder ejecutivo, porque hay dualidad de poderes. Un gobierno está en el palacio y otro está en el quincho. Y esa dualidad de poder está más, tiene una impronta más importante del liderazgo del presidente del Partido Colorado que del presidente de la República. Y ese liderazgo es un liderazgo caprichoso, de autoritarismo, de control, de intolerancia, vengativo, explosivo, que toma decisiones en caliente, que arrasa, que tiene una mayoría, voten acá, voten allá, paren la votación, etcétera, que va empañando, digamos, la figura del presidente, que parece en una burbuja, paseándose por todo el continente y otros continentes, ni siquiera opinando de los temas políticos trascendentes, y cuando opina lo hace de manera desacertada, con una pérdida de su legitimidad que entonces ha hecho que tengamos situaciones muy complejas, como sobre todo la crisis de la democracia y de la gobernabilidad política. Con todos estos temas que no necesito explicar, Katia González, Hernán Rivas, desafueros y fueros, y desde desafueros, digamos, la posición con Argentina sobre el tema del río y el pago de los cánones que se hacían para el pasaje por el río, que anunciaron hasta medida, por poco no nos fuimos a la guerra. Lo mismo la situación con Itaipú, que nadie sabe cuál es la agenda de negociación. Nos perdemos en la tarifa y la tarifa y la tarifa, pero no sabemos si en realidad el gobierno va a reclamar el 50% que nos pertenece y vamos a utilizar a precios de mercado y vamos a tener una recaudación que nos permita enfrentar los problemas de la deuda pública y los programas sociales. O sea, nada es claro, nada es certero, y una gestión dubitativa que avanza, retrocede, que se equivoca, que mete la pata, etcétera, realmente produce mucha angustia en la población, que no encuentra ni una sola respuesta a los problemas reales que vive cada día. Y ahí tenés el caso de IPS. La gente quiere medicamentos, 40% de faltante, y le echan al vocero de esa noticia. Cuando nosotros vamos a visitar, Quique, en los pasillos la gente nos pedía con su receta, no había suero glucosado. ¿Vos conocés algún paciente que se interna que no tenga un suero que le cuelga allí para que se le transmitan los medicamentos inyectables? O sea, es lo más mínimo de los minimorum. Y sin embargo está en stock cero. Era uno de los temas en stock cero. La gente quiere tener una certeza sobre la alimentación de sus hijos, sobre la merienda escolar, a quién les va a tocar, les va a alcanzar a todos. Se van a sacar los presupuestos de otros temas importantes, como es la ley de salud mental, o la de trasplante, o la de los propios oncológicos. O sea, el transporte público, el tema, digamos, de la situación del empleo. No sé, la gente quiere que se le solucione lo que le angustia en su casa, en su familia. Y resulta que nosotros, bueno, traemos fórmulas como la macroeconomía, que todos felicitamos que vaya bien. Y todos estamos contentos que Paraguay tenga estos indicadores desde la intervención de Dionisio Borda con Nicanor hace unos años, ¿no? Pero eso no significa que este gobierno hoy pueda entender cuál es el objetivo real y dónde tenemos que avanzar. Entonces, el resultado es la gente en la calle, como estos jóvenes valientes, que por supuesto canalizaron y canalizan esta angustia social, este reclamo que parece no tener oídos en donde caer, que parece no tener corazón que se conmueva con la angustia de la gente y los problemas. Y ojalá que el presidente, que es joven, que hace poco fue universitario,
que supongo que habrá sido rebelde en sus años de juventud, les sirva esto para sentar una nueva agenda de gobernabilidad política, donde la oposición estamos dispuestos a colaborar. Lo que nosotros pedimos es que se debatan las cosas, que nos permitan aportar, que nos permitan opinar, que nos permitan enriquecer, disentir inclusive, o consentir de que estamos en el mismo camino. Pero bueno, creo, Quique, que estamos a 9 meses, creo que, del gobierno, y pareciera que pasó un siglo, y pareciera que este gobierno ya no tiene nada que mostrarnos más que sus propias dificultades. Senadora Esperanza Martínez, le agradecemos mucho este tiempo que ha compartido con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Al contrario, Quique, un abrazo para vos, para todo el equipo y un buen fin de semana. La senadora Esperanza Martínez, presidenta del Partido de la Participación Democrática, que integra el Frente Guazú. Es la solitaria representante del Frente Guazú, que en el periodo anterior tuvo 6 senadores y hoy reduce su representación a la persona de la experimentada legisladora Esperanza Martínez. Vamos a ir a una pausa, amigos. Vamos a insistir mucho en el tema de la interpretación del estado de cosas en la confrontación entre estudiantes y gobierno, que tuvo un compás de diálogo cuya sinceridad, profundidad y valor vamos a ir evaluando a lo largo de este programa. Regresamos en un instante. En el fútbol hay atletas de todos los calibres y estaturas, desde el cortito Acosta hasta el largo Adams. Hay jugadores de poca, mucha y gran jerarquía. Hay goleadores y goleros que brillan en los rankings internacionales. Pero arquero de alto vuelo hay uno solo, el intrépido Tobías Vargas, 2 veces golero de Deportivo Capiatá, que próximamente parece que va a ser transferido a la Liga Penitenciaria de Fútbol. Jennifer de la Cruz para Mega TV. Contigo, Quique. Bueno, qué interesante. Tobías Vargas, arquero de alto vuelo. Parece que su próximo vuelo va a ser directo a Tacumbú. Tiene mucho que explicar Tobías Vargas, la avioneta, los 2 fallecidos, el dinero quemado que se fue a retirar. ¿Se acuerdan la película Plata Quemada? Bueno, en este caso no es una película. Costó 2 vidas y pareciera que vincularía a Tobías Vargas con... ¿Qué hacía una mochila llena de dólares en el medio del Chaco, en Loma Plata? Todo para desconfiar, amigos. Bueno, regresamos a esta edición del Tablero Dominical para seguir escuchando voces relacionadas con esta revuelta estudiantil tan interesante por la calidad de su proceso, por lo genuino de sus protagonistas, por la congruencia de los mensajes que están en el aire y por cómo un gobierno que quiso ignorar el fenómeno y que comenzó a boxear un fantasma porque trabajaba por las consecuencias, pero no admitía que la causa era la manifestación estudiantil, para finalmente el viernes a la tarde tener una primera confrontación, un encuentro de un acercamiento con un tenor confrontacional. Vamos a hablar con
con Alelí Cáceres, docente, investigadora con CONACYT PRONI. Vamos a hablar con Brisa, que es una estudiante de agronomía, y con Mauricio, que nos acompaña aquí en piso y que es un estudiante de ciencias de la comunicación, un periodista que está comenzando a desarrollar su carrera. Todos ellos dentro del entramado de esta activación universitaria, que es un despertar tan anhelado que finalmente esperó y que llena completamente las expectativas de quienes esperábamos una intervención de mucha calidad de parte de los estudiantes. Bueno, posición de clase, vamos a saludar a la profesora Alelí. Alelí, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Y ahora me escuchás? Ahí estamos, O sea, ¿me ahí escuchan? estamos. Ahí está No, la tecnología. Brisa también. Brisa, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, con mucha curiosidad, con orejas predispuestas para ir dialogando este último acontecimiento, que es este acercamiento de posiciones. Por lo menos fue un acercamiento físico y reconocimiento del otro, que es algo, Alelí, que no existía de parte del gobierno. Dieron un paso hacia una zona muy incómoda, que es reconocer el problema, escuchar las demandas de este sector y reconocer quiénes son los actores genuinos de esto. Sí, completamente, Kike. O sea, el gobierno avanzó con su proyecto de ley desde enero sin considerar o sin creer, digamos, que podría haber una confrontación por parte de la sociedad, que podrían miembros de la sociedad organizarse y decirle no a la propuesta del gobierno, que es la ley Hambre Cero. Entonces, más allá de lo que se pudo lograr en la reunión de ayer, que yo la estuve siguiendo a través de la red del gobierno, ¿verdad? El gran paso fue ese, el de obligarles a reconocerle a los estudiantes como actores claves dentro de este proceso y de sentarse a negociar. Hubo un momento de la reunión que por lo menos a mí me llenó de orgullo cuando los estudiantes le dicen, bueno, hasta acá, y nos levantamos porque queremos ahora un cuarto intermedio para ir a hablar, ¿verdad? Y se quedaron ahí, se quedó el gobierno ahí sentado, ¿verdad? Entonces, yo creo que estas generaciones nos están dando esa cátedra de civismo que nos hace falta, ¿verdad? Que siempre se dice, desde afuera dicen, no, los paraguayos somos muy sumisos, no se levantan, y creo que acá los estudiantes nos están dando ese golpe de realidad, de decir, no estamos dispuestos a seguir viviendo de la forma en la que estamos viviendo y no estamos dispuestos a que sigan jugando y poniendo en riesgo nuestro presente y nuestro futuro, ¿verdad? Como es el caso de la educación. Brisa, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué valor le das a este acercamiento de parte del gobierno? ¿Es un acercamiento conducente? ¿Va a conducir a algo? ¿O es un golpe de timón estratégico del gobierno que ya no puede evitar reconocerles, pero sigue queriendo comprar tiempo, confundir, alargar, mientras la ley Hambre Cero básicamente ya está vigente? ¿Hay sinceridad? ¿No hay sinceridad? ¿Cuál es tu evaluación, Brisa? Bueno, y considero realmente una falta de respeto que el presidente de la República haya preferido participar de una reunión en el extranjero mientras hay una problemática tan grande acá en el país. Y desde ahí ya fue una falta de respeto que él nos haya presentado, y tampoco el ministro de Educación ni de Economía. Entonces, tan abiertos a conversar con nosotros no es que estuvo la ministra Lea Jiménez y algunos viceministros, pero nosotros realmente esperábamos conversar y tener ya una respuesta concisa, concreta del presidente. Realmente sí intentaron darnos miles de vueltas, nunca eran capaces, o sea, no fueron capaces de responder con sinceridad si en serio están abiertos a trabajar o no con nosotros sobre un nuevo proyecto de ley. Decían que tienen que consultar con el CSU, que ellos están trabajando en otras cosas, y entonces solamente la carta de compromiso que en 15 días nos vamos a volver a encontrar, y le exigimos que el presidente de la República esté presente en esa mesa de diálogo, porque si no es muy difícil. Ellos no pueden tomar decisiones por el presidente. Entonces nosotros esperamos que en serio en 15 días el presidente se presente y converse con nosotros.
así como está abierto a conversar con otras personas, debería estar abierto a conversar con estudiantes. Y aparte no estamos luchando solamente por el arancel, como algunos medios o algunas personas están diciendo. Nosotros no luchamos solo por el arancel, estamos luchando por salud, por ciencia, por investigación. Va mucho más allá de lo que es el arancel. Correcto. Vamos a incluir en esta ronda de conversaciones a Mauricio Lejarraga. Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Quique. Un gran saludo también a toda la comunidad de Mega TV y un gusto estar aquí. Bueno, yo te traje más como comentarista que como protagonista, así que vamos haciendo un ping-pong. Mauricio, bienvenidos tus aportes. Alelí, esta cuestión de que el martes pasado se hizo la elección de autoridades en la UNA y que fue un asunto no incidentado por la protesta, pareciera que le da... quizás sea interpretada por una parte de la opinión pública como que los estudiantes están de acuerdo con esto y que al estar de acuerdo validan a los representantes estudiantiles en el Consejo Superior Universitario, que a su vez se invalidaron al no intervenir positiva y solidariamente en la mayor crisis universitaria que se registró en 10 años. Entonces pareciera que el Consejo Superior Universitario, que por algo no estuvo institucionalmente el día de ayer, el viernes, perdón, ¿por qué no estuvo el Consejo Superior Universitario si era una entidad representativa? No estuvo porque asumen que no lo son. Ellos son un instrumento del gobierno. Las elecciones se llevaron a cabo entre dos. Ganase quien ganase, ganó Zullivera, ganase quien ganaba el cartismo. Entonces ellos son un instrumento del gobierno que el gobierno el viernes pudo meter en la actividad futura. En la actividad futura va a estar el Consejo Superior Universitario ahí. Ese es un logro de Federico Mora. Se fue a su casa llevándose ese trofeo. ¿Me equivoco con eso, Alelí, Brisa, Mauricio? No, en lo absoluto. Creo que le robé la palabra a Brisa, un ratito nomás, Brisa. En lo absoluto, de hecho, como bien decías, tanto Roberti como Zullivera eran candidatos, son candidatos del cartismo, pero más allá de ellos mismos, también algunos pseudo representantes estudiantiles a quienes ellos enviaron ahí, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ese fue un logro de Mora. Yo le estaba viendo el viernes en el encuentro con los estudiantes y era impresionante la capacidad que tiene este señor de tirar la pelota de aquí para allá sin dar ningún tipo de respuesta al estudiantado, al punto de ponerle nervioso a alguno y que le dijeran sí o no, ¿verdad? Porque ciertamente era un ping-pong sin ningún tipo de coherencia y de resolución, y sin ánimos tampoco de resolución del conflicto, ¿verdad? Entonces, claro, la universidad, como ha sido casi que históricamente, está en manos del Partido Colorado. Por eso creo que una de las cuestiones más reivindicativas también de esta movilización fue la de escucharles a los estudiantes cuando tomaron la avenida Mariscal López, decir no más seccionales en las facultades, porque las facultades hoy son seccionales del coloradismo, son núcleos del cartismo. Entonces yo creo que ese es un plus también que le agrega a esta movilización. ¿Brisa? Nada, recalcar que al CSU no le corresponde elegir al rector, sino que son otro estamento que son los asambleístas universitarios, que trabajan en conjunto con el CSU, pero no son el CSU. Por facultad tenían 4 votos. Era el decano y el asambleísta, tanto de los estudiantes, de los egresados y de los profesores. Entonces, nosotros sí consensuamos con nuestro asambleísta por quién debería ir nuestro voto. No sé si todas las facultades lo hicieron, pero de igual manera estas elecciones para rector no se hicieron como debían de ser. Yo no entiendo, y muchos compañeros tampoco entienden, cómo en medio de tomas y paros se realizaron unas elecciones legítimas para elección de un nuevo rector. No obstante, nuestra lucha no era justamente contra la rectora, pero sí estamos en desacuerdo de sus declaraciones y de que tampoco ella hasta ahora sea
sea mostrado ante nosotros para sea abierto para una mesa de diálogo ni nada. Nosotros esperamos una disculpa de la rectora, que se retracte de todo lo que ha dicho últimamente, que ella no salga a decir lo que le dice el CSU o lo que le dicen su equipo, porque más allá de todo ellos estamos los estudiantes, entonces nos debería de convocar a nosotros para después salir a dar declaraciones. Entonces nuestro enfado es con eso. Lastimosamente ambos candidatos pertenecen al cartismo, es algo que no podemos remediar, pero sí que ya que él volvió a elegir a la rectora, que haga bien su trabajo, y nosotros seguimos esperando unas disculpas sinceras de parte de la rectora y que abra una mesa de diálogo, pero con todos los estudiantes, no solamente con el CSU o con la parte de arriba, porque no solo ellos conforman la Universidad Nacional de Asunción. Mauricio, este tema de que Federico Mora insistió en la órbita interna, en las competencias de la autonomía universitaria, que para eso están el CSU, vamos a armar las mesas y vamos a meter al caballo de Troya, el CSU. Bueno, realmente, Quique, en honor a la verdad, no te podría opinar a nivel institucional o internamente, porque yo soy estudiante de periodismo de la Universidad Católica. Toda la solidaridad con los compañeros, estuvimos acompañando las luchas, pero lo que se ve desde afuera como reflexión es que no hay ninguna predisposición. La escena terrorífica de Suyi Vera en Muro Villaroa con un chico que es de derecho, que lo agarraron como un chivo expiatorio casi. Antunes. Sí, el chico Antunes, por ejemplo. Como representante de la voz estudiantil, y habían un montón de universidades, o sea, que haya un solo representante. Me pone a pensar como gobierno, hay tanta gente, asesores, gente muy entendida de la materia política, que nos quieran tomar así el pelo, me parece ya descabellado, rozando incluso lo insultante, te diré. Porque no podemos agarrar y traerle a un chico que milita justamente en las filas del Partido Colorado, se sabe, o sea, hay fotos de él con dirigentes políticos colorados. Entonces no puede ser que se tenga ese nivel de cinismo, te diré, de pretender claro, Mauricio, pasar página con que no eso. es un pecado en sí mismo militar en política, no, totalmente. En ningún partido, pero se veía que su presencia obedecía a un libreto y él cumplió con su parte del libreto. Hambre Cero estaba maravilloso, estamos todos de acuerdo, esto es lo que hay que hacer. Totalmente. Cuando afuera había una manifestación, un mundo de voces de la universidad advirtiendo exactamente de lo contrario. Y Quique, yo creo que sobre ese punto también es como la materialización más clara que se puede ver de la poca voluntad política que hay por parte de las instituciones de gobierno para solucionar este tema. O sea, el que no hayan habido autoridades, por ejemplo, en el otro día en la reunión o en la audiencia pública, que no estén los ministros, por ejemplo, te da la pauta. Y el otro día cuando más temprano preguntaba si confían, hay optimismo, se nota sinceridad, el otro día lo escuché a Beto Velar decir, por ejemplo, no van a retroceder antes de siquiera tener una mesa de diálogo, antes de siquiera hablar. O sea, te da la pauta de que personalmente muchas de estas reuniones, a Mora ya lo están mandando a todos lados en reuniones como que salve las papas que están quemando. Y me da nomás la impresión de que realmente no hay ninguna voluntad política y que muchos de los diálogos que hay hasta resultan, ¿cómo diría?, un flagelo más a esta lucha estudiantil, a esta genuina lucha estudiantil. Como el caso que comentó la compañera Brisa, por ejemplo, que estuvieron en reunión y el presidente de la República estaba en Bariloche, por ejemplo. Creo que es la muestra más clara que se puede ver. A ver, volvamos a estas conexiones Zoom con la profesora Alelí Cáceres y con la estudiante Brisa Sánchez. Alelí, si tomamos digamos que Mauricio no es un panelista de mi programa, es un juez y acaba de bajar el martillo del juez, dijo, no hay una posición sincera del gobierno. Entonces, ¿hay que hacer o no hay que hacer las mesas de diálogo? ¿Qué pasa si las mesas de diálogo son instrumentos de distracción para relajar la lucha? Porque probablemente bajo cuerda, habiéndose hecho ya un targeting tan grosero que había agentes de policía sacándole fotos a los estudiantes, seguramente van a llegar hasta ellos y decirles, bueno, mientras duren las mesas de negociación, por favor que no haya
que no haya marchas, que haya un clima de paz. Entonces eso va a relajar la atención y atención pública mientras ganan tiempo. Decían, bueno, somos muchos, somos como 300, vamos a armar 20 mesas de 15, 20 mesas, y de 20 mesas sacaron 20 diagnósticos diferentes, tenemos que continuar, y bueno, en el 2025 seguimos con la mesa, ya la ley Hambre Cero continúa, y aquí no se sacó nada, ¿no? Me parece que si no hay sinceridad y si no hay confianza, ¿a qué nos conduciría sentarnos a esas mesas de negociación, Aleli? Bueno, en mi opinión, Quique y compañeros, bueno, compañeras, es una estrategia del gobierno para desmovilizar, porque las mesas de trabajo en sí no van a solucionar el problema concreto, que es de dónde va a salir el dinero para financiar la gratuidad y el resto de programas que quedan desfinanciados con la derogación del FONACIDE y la promulgación de la ley Hambre Cero. Entonces, ayer, por ejemplo, en el viernes en la reunión, ellos decían, Lea Jiménez, ¿verdad? El viceministro, bueno, y Mora también, ¿verdad? Que no, cuando los estudiantes les preguntaban, pero vamos a trabajar en una nueva ley, y los tipos aplicaron lo que decimos acá comúnmente, ¿verdad? El Ñembotaud, aplicaron la ley del Ñembotaud, ¿verdad? Pilotearon por acá, pilotearon por allá, pero no dijeron nada en concreto. Entonces, para mí no hay una voluntad real del gobierno de decir, bueno, en primer lugar sería recular demasiado, derogar la ley que ellos mismos presentan como su más grande triunfo, más o menos, ¿no? Entonces, desde toda la fuerza del oficialismo ya dijeron, no, nosotros no vamos a dar una marcha atrás. Entonces no hay voluntad real. Para mí es una estrategia de apaciguar las aguas, de calmar al estudiantado por la magnitud de la movilización de la semana pasada. Yo estuve en esa movilización y creo que nunca antes había visto la cantidad de personas que estuvieron presentes apoyando los reclamos estudiantiles. Nunca, ni en la marcha campesina, te diría. En Sevilla ya la estaba rebasada, ya la Mariscal López estaba rebasada, ¿verdad? Entonces, yo creo que ellos no esperaron que la convocatoria a esa movilización tuviera esa magnitud. Entonces, eso obligó al gobierno a decir, bueno, por lo menos vamos a mostrar, aunque no sea cierto, que tenemos la disposición de escuchar. Y eso fue lo que hicieron el viernes, un acting. Se sentaron ahí sin ningún tipo de voluntad ni para revertir la decisión, y mucho menos para incorporar las demandas y dar respuesta a las preguntas que colocaban correctamente los estudiantes, ¿verdad? Entonces, en mi visión, no es más que una estrategia que tiene como finalidad de desmovilizar, ganar tiempo mientras sigue corriendo esta ley, ¿verdad? La ley de Hambre Cero, y mientras queda ahí en el limbo un montón de políticas que tienen financiamiento hasta el 2027, las que se financian con el FEI. Entonces ahí la pregunta queda, ¿van a desfinanciar aquellos programas que están ahora asignados con recursos del FEI, que son recursos limitados, que tienen una línea presupuestaria limitada, para poder garantizar por lo menos en este año la gratuidad? Hay muchas preguntas, muchas incógnitas que quedan, que no fueron tratadas en la reunión, ¿verdad? Que no fueron colocadas por el gobierno, a pesar de las sucesivas intervenciones de los estudiantes exigiéndoles precisamente esto. Entonces, Quique, es una maniobra. Yo creo que eso no hay que perder de vista. Este gobierno es absolutamente maniobrero. No tiene voluntad real de sentarse a discutir y de pensar conjuntamente con los actores de la sociedad en una política que realmente responda a las necesidades y a los intereses y a las dudas genuinas de la población, sobre todo de los estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, no estuvieron presentes tampoco en ningún tipo de reunión con el gobierno sectores de la investigación, de Prociencia, Becal, que son que van a ser profundamente afectados por la promulgación de la ley Hambre Cero. Becal queda sin financiamiento Prociencia, queda sin financiamiento del PRONI. ¿Dónde están los investigadores en esas mesas de diálogo, verdad? Entonces, yo no creo no creo que haya ninguna predisposición por parte de este gobierno a rever la situación. Ellos están claros con su hoja de ruta, que es apropiarse de los recursos de la renta eléctrica, sin importar en qué queda la política pública destinada a desarrollo científico y tecnológico en nuestro país, ¿verdad? Que es algo que no me sorprende, por otra parte, ¿verdad? Claro,
Brisa, entonces el desafío, porque aquí está la astucia de estos, no quiero decir viejos zorros porque son jóvenes, ¿verdad? De estos jóvenes zorros de la política colorada cartista que se salieron con que se van a hacer mesas de diálogo, se le va a meter por la puerta del costado a un Consejo Superior Universitario que se invalidó a sí mismo y está firmado en un papel. Es decir, voy a encontrar enseguida la notita que está tachonada de firmas de todos los que estuvieron con representación en esa reunión. Entonces hay que ir a esa mesa y tendrá que volver el verbo blindar. ¿De qué manera los estudiantes, Brisa, blindarían esa mesa de los propósitos del gobierno de dilatar, engañar, desgastar, desmovilizar, como dice Alelí, y sobre todo sentar a la mesa a personas que, siendo lo más bueno que se puede ser, es decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora los estudiantes que trajimos esta demanda, vamos a sentarnos a discutir con el gobierno los términos de las leyes que se deben sancionar para que esta protesta se levante. Uno. Lo segundo, cuando estas leyes sean sancionadas, ahí se las vamos a transferir a la representación estudiantil del Consejo Superior Universitario para ponerles a prueba a ver si tienen voluntad de respetar lo que los estudiantes en protesta convertimos en ley. Así que, compañeritos, bienvenidos, pegaditos por la pared a mirar lo que se hace. Ustedes no van a comprar un ticket en esta mesa porque lo perdieron, porque esta protesta no debería existir de parte nuestra si tuviésemos verdaderos representantes universitarios en el Consejo. Ustedes no lo son, ustedes son pichones de un proyecto de copamiento político de la universidad. Y les vamos a dar una oportunidad cuando el gobierno nos dé las leyes que nosotros les exigimos. Tenemos las leyes, los artículos de esa ley van a ser la Biblia para ustedes. Y ahí vamos a comprobar si siguen siendo pichones del cartismo o si recuperan el derecho de ser llamados estudiantes y pares. Es decir, vuelvo sobre esto, ustedes firmaron el compromiso de ir a las mesas. Sería malo que digan ahora no vamos a ir porque eso va a ser otra vez instrumentado por el gobierno para decir, ven, estos tipos no quieren la paz. Dijeron que sí y ahora dicen que no. Ustedes van a tener que ir a esas mesas y van a tener que blindar las mesas. Brisa, me parece. Bueno, de hecho que lo que nosotros solicitamos era unificar las mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo estarán conformadas por el Consejo Superior Universitario, la parte del gobierno y los estudiantes autoconvocados. Nosotros queremos unificar justamente para que se realice un nuevo proyecto de ley que pueda incluir todos los proyectos que fueron desfinanciados con la promulgación de la ley Hambre Cero. Queremos un nuevo proyecto de ley que tenga una fuente segura de financiamiento y que sea una política de Estado, no de gobierno, como es lo que están tratando de decir. En todas las publicidades, en todas las propagandas que ellos lanzan del arancel y de todos los fondos, es que durante su gobierno estos tienen una fuente de financiamiento. Y claro, es cierto, hasta el 2027-2028 tienen una fuente de financiamiento, tanto el FEI, DECAL y todas las demás. Pero ¿qué pasa después? El Estado no se termina en 2027-2028 cuando Santi Peña deje de ser presidente. Entonces nosotros queremos que así como ellos promulgaron la ley Hambre Cero y no les costó realizar un nuevo proyecto que se denomina Hambre Cero, que sean capaces de hacer y de trabajar con nosotros en un proyecto de ley, de una ley universitaria, en donde se pueda financiar taxativamente todos los proyectos que han sido desfinanciados. Y nosotros ahora sí, vamos a acudir a las mesas de diálogo, queremos que el presidente esté. Si el presidente no está, nosotros somos capaces de retirarnos porque es una falta de respeto que el presidente, que se convoca a una nueva reunión dentro de 15 días y él no asista. Nosotros estamos apelando a trabajar con el Ejecutivo, pero si ellos intentan vernos la cara, nosotros tranquilamente somos estudiantes capaces y no solo estudiantes, estamos trabajando con investigadores, con las personas de salud y con todas las personas que han sido afectadas con la promulgación de la ley Hambre Cero para realizar un nuevo proyecto de ley. Y vamos a apelar a la solidaridad de los legisladores para que ese proyecto entre en el Congreso.
si es que el Ejecutivo no es capaz de hacer. Nosotros no nos vamos a rendir, no vamos a dar un paso atrás, estamos firmes en nuestro objetivo, que es un nuevo proyecto de ley que garantice todos los proyectos que han sido desfinanciados y que sea una política de Estado, no de gobierno. Eso tiene que entender el gobierno de Santi Peña. El país no se acaba cuando ellos se retiran, nosotros seguimos después y no podemos hacer paros o tomas de universidades o de las calles cada 5 años. Entonces, nosotros queremos una ley por ley, así como ellos hicieron. Brisa, muchísimas gracias. Dale, de nada. Alelí, muchísimas gracias. Este diálogo debe continuar. Gracias a vos por la invitación, Quique. Un saludo y fuerza a los estudiantes. La docente Alelí Cáceres, la estudiante Brisa Sánchez, protagonistas de este histórico momento donde detrás del despertar estudiantil también hay una nueva forma de interlocución política, en un momento en el cual la política profesional, la política representativa, tal como la conocimos, vive una profunda crisis, sobre todo en los sectores de oposición. Hacemos una pausa y a la vuelta con Mauricio Lejarraga como opinólogo y panelista vamos a hacer un cierre de nuestro programa del día de hoy. Hay noticias bilingües para este boletín. Esta semana detonó el escándalo de la nepo hija del diputado Gargamel. The nepotistic daughter of Deputy Gargamel. La señorita, pese a ser muy acané, ligó un cargo en diplomático en Gran Bretaña. Miss Smellyhead got a diplomatic position in England. Llegó a la tapa de los diarios su pésimo puntaje en el ingreso de la FIUNA, donde rebotó por ser muy tabú caca. Lousy test scores for being stupid as shit. En la prensa británica ya la bautizaron Miss Acané, que en buen inglés se dice Miss Stinkyhead. Jennifer de la Cruz for Mega TV. With you, Kike. Thank you very much, señora Jennifer de la Cruz. Novedoso formato de noticia internacional bilingüe para hablar de la hija Acané, la hija Stinkyhead de Yamil Esgaib, que le acusó a los estudiantes de ser Acané. Bueno, está bien. Y por casa, ¿cómo andamos, amigacho? Quiero tomar esta grabación del encuentro del día de ayer, porque este es el momento en el cual Federico Mora hace la última arremetida con el tema de las mesas de diálogo y la inclusión del CSU. Creo que este es el momento, espero no equivocarme. Ahí va. Más que tengo aún. Como miembro del CSU, dijeron que en la mesa de trabajo con el CSU estaríamos involucrados. No sé si ya se respondió la pregunta, pero quiero salir de la duda. ¿Quiénes serían? Nosotros en la ciudad de Villarrica somos 33 miembros del CSU. Los 33 miembros estarían en esa mesa de trabajo. ¿Cómo se manejaría esa parte? Es la pregunta. Sí, dos cosas. Nosotros vamos a llevar la inquietud a la mesa con el CSU
y seguro que cada CSU va a tomar su criterio, porque ahí están, bueno, vos sabés, todos los estamentos. Entonces, cada CSU dirá seguramente sí, cómo combina para que se vea una representación. Esas son decisiones internas de la autonomía universitaria. Sí, porque nosotros queremos garantía de que los representantes estudiantiles estén en esa mesa de trabajo. Sí, por eso decía que también todo este proceso requiere conversaciones internas dentro de cada universidad y hacerlas dentro de la autonomía que tiene cada universidad. Tendría entonces un límite. Ok, bueno, ahí está el momento de una mano de barniz al caballo de Troya, porque ahora resulta que los estudiantes que tienen la representación genuina de los que protestan van a tener que ir a sentarse con los seccionaleros del CSU, darles entidad, ver qué opinan, caminar con ellos al ritmo de ellos, y en el momento en que el gobierno quiera marcar la mesa de diálogo, bueno, se sentarán y estos tipos entrarán ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para seguir el libreto del gobierno y para a la hora de decir conclusiones. ¿Recuerdan la comisión bicameral de investigación del caso Messer que tuvo dictámenes diferenciados? Había un dictamen de Querey y había un dictamen Bachi Núñez y alguien más. Mauricio, está cantado. Va a ser así como decía, inconclusivo. Hay gente que opina así, hay gente que opina de manera diferente. Vamos a tener que volver a reunirnos y reúnanse entre ustedes. Es un asunto universitario, de la órbita universitaria, y el tiempo va a ir jugando a favor del gobierno. Claro, totalmente. Mientras más burocracia haya, más primero va a ir pasando, se van a ir calmando las aguas. Ellos suponen, yo no creo, le tengo mucha fe a los estudiantes. Y así como decís, que realmente, antes de entrar a este punto, lamentable el lenguaje corporal de Mora en la reunión. O sea, como una autoridad no puede estar gesticulando de esa forma ante la consulta genuina de un estudiante. Me parece una vergüenza para empezar eso. Vamos a lo siguiente. Así como decís, yo creo que ahora mismo en este punto ya el cartismo develó todas sus caras más feas. Ya es una aplanadora en el Congreso, ahí eso hay que aceptarlo, pero hay formas y formas de gobernar. Yo creo que está en un punto en donde, ¿cómo lo diría? Ya no estamos negociando con ellos no están más negociando con nosotros. Ellos son una fuerza que se gobierna a sí misma, que va por todos, y cuando... Es como decir, con la mafia no se negocia prácticamente. Es difícil negociar cuando ya está todo acordado. Porque suscito lo que comentaba la profesora Aleli, por ejemplo, del tema económico, por ejemplo. Hay que ser pragmáticos en esta cuestión. Ponele este tema de hambre cero, por ejemplo. Esto no es un proyecto que busca garantizar ningún tipo de alimentación para los niños. Estamos hablando de que el Estado, esto fue suscitado por un montón de economistas esta semana, el Estado paraguayo es un Estado quebrado. O sea, acá hay un tema meramente económico. O sea, el Estado necesita dinero para financiar todas sus políticas públicas. ¿Y qué pasa con esto? Toman este hambre cero como una especie de caja chica. Entonces, aquí ya es desleal luego la lucha, porque prácticamente es sabido de que esta es la intención detrás de todas estas propuestas, por ejemplo. Entonces, creo que hasta ya es como irrelevante el tema de ponernos a discutir punto por punto. Acá hay una cuestión. Quieren abrir una caja chica, quieren centralizar todas estas cuestiones, los cientos de millones de dólares en el gobierno central, por ejemplo. Y ahí ya pasa una cuestión, hay que aceptarlo. Esa es la discusión. Yo personalmente voy por la derogación, porque si vamos por la modificación no vamos a dejar llevar por delante los pacientes con cáncer, la investigación, como lo dijo la profesora. Entonces creo que hay que entender eso. Esta es una lucha totalmente desleal, ellos no están abiertos al diálogo, ellos no están negociando. Entonces me parece que tenemos que ir como ciudadanía, como estudiantado, simplemente ya a exigir la derogación y a luchar contra esto, porque con esto ya no se negocia. Con esta fase del cartismo ya no se negocia. Bueno, esto implica entonces una postura y una actitud de confrontación, porque hay que recordar, Mauricio, que habían hecho
aquella puesta en escena en Burú Villaroga y luego hubo una fuerte reacción estudiantil y se fueron el viceministro Mora y el ministro Ramírez a intentar dialogar con los estudiantes y fueron invitados ásperamente a retirarse. Es decir, hicieron el intento, pero era una grosería. En la cabeza de quién cabía que aquello iba a pasar como algo genuino. No tenía ni pies ni cabeza. Los pibes que convocaron para ponerlo como estudiantes están todos vestidos de ordenanza del Palacio de Justicia. Fue grotesco. Bueno, vino la reacción, intentaron reparar, le salió mal. Luego, otra vez, la sanción de la ley de hambre cero y la gran marcha estudiantil, el crescendo de las marchas en el este, las marchas en el sur, y luego lo simultáneo que sucedió en esta semana y que fue, digamos, de una enorme potencia que le obligó al gobierno a decir, vamos a reunirnos. Como diciendo, bueno, ahora que ustedes demuestran que son numerosos y tienen consenso, ahora sí vamos a reunirnos. Es decir, tienen como una pauta reactiva. En los usos del campo dicen, si querés que el chancho corra, hablarle con el chicote. Bueno, pareciera que los estudiantes le dieron un par de chicotazos a este chancho gubernamental y en ambos casos reaccionaron así pulsivamente. Ahora la cuestión es, como dice Alelí Cáceres, las mesas de diálogo son para enfriar, para desmovilizar y para finalmente tratar de mantener el rumbo del proyecto original, admitiendo este nivel de daño como el nivel de daño máximo posible. Ellos no querrían tener que romper el decreto de blindaje que emitió Peña, tener que desactivar la ley hambre cero, derogarla, para discutir una nueva ley y darle entidad política a un conglomerado estudiantil que les molesta muchísimo porque no logran identificar, como ellos son una estructura piramidal y arriba está Carte y en los siguientes rangos están todos los que conocemos, y cuando miran la manifestación estudiantil no encuentran los generales, los coroneles, los tenientes y los capitanes, y se ponen un poco nerviosos, porque eso salieron con el targeting de decir, vamos a sacar que parece que está mandando la vandaliza, ese es el jefe del playlist musical de la marcha. Están queriendo identificar protagonistas para cooptarlos, para desactivarlos, para golpearlos, como sucedió en el Una no te calles del año 2015. Pero el gobierno, si tenemos que sacar una conclusión del viernes, Mauricio, es que el gobierno hizo una avivada y la avivada le salió. Sí, realmente sí. Pero ya luego de tener varios cadáveres encima tras los sucesivos errores que sucedieron en la semana, y realmente concuerdo plenamente con todo esto, hay pocas actitudes menos democráticas, como las que comentaste, por ejemplo, la de sancionamos la ley y después vamos a ir a hablar, vamos a sentarnos a hablar, ya tengo mi ley, ya tengo mi caja chica asegurada, después hablemos lo que vos quieras. Pocas cosas son menos democráticas que eso. Y Mauricio, no reconocer que se sentaron a pensar una ley para la órbita estudiantil desde lo primario, afectando lo terciario, que ya es una tontería en un país donde hay cónsules que no tienen la primaria terminada, que hay cargos espurios por todas partes, que hay nepo babies, que hay consejos, en fin, había tantos lugares donde decir, bueno, achiquemos acá para alimentar hambre cero. Pero los tipos dijeron, para alimentar la primaria, matemos lo universitario. Es una brutalidad. Y que en ese proceso de reflexión, que alguien se habrá reunido con alguien para plantear esto, nadie dijo, caramba, y que si le presentamos a los estudiantes acá, hablemos con ellos, a ver qué opinan, qué necesitan, les calza, no les calza, les queda bien, se enojan o se ponen contentos. Pero el hacer algo que afecta a alguien y no convocarle a la persona afectada me parece un error, me parece una grosería, me parece un acto de paternalismo muy siglo XIX, ¿no? No ni siquiera siglo XX. Totalmente, pero parecería, el otro día conversando con una compañera de psicología, me brindó una perspectiva mucho más fuera de lo político.
Imagínese usted, y salió en enero, por ejemplo, Tributación dijo que cada 100 guaraníes que entra al Estado paraguayo, 66 iban para salarios, por ejemplo. Entonces, en un momento en el que uno se plantea, bueno, tengo un problema de financiación, no tengo cómo financiar mi gobierno, ¿de dónde vamos a meter? ¿De dónde vamos a sacar? Y entonces ahí entra un factor que vamos a sacar el arancel cero, vamos contra los pacientes con cáncer, vamos contra la investigación. Y me parece de una bajeza humana, pero terrible. O sea, con que le baje un 20% la cuota al aparato gigante que tenemos en el Estado, podríamos hacerlo mucho mejor. Y me dijo eso, lo de la ley hambre cero, HC. O sea, habla de una persona que hasta se reivindica de una cuestión tan deleznable como es lo que estamos comentando. O sea, ya entra como tintes pero de psicopatía, de egocentrismo. O sea, ¿quién es lo que nos está gobernando? Me parece una locura, porque hay que ser muy poca gente, realmente hay que ser muy poca gente para, si te falta plata, ir a sacarle al paciente con cáncer, al estudiante. Hermano, disculpe, los estudiantes en Paraguay es una clase, pero históricamente, podemos decir, violentada, olvidada, marginada. Y otra vez a ellos no vamos a sacarle peor la financiación. Me parece una locura. Claro, además, Mauricio, si consideramos leyes que ya están vigentes, como la ley del boleto estudiantil, por ejemplo, que flagrantemente se viola todos los días. Y no tiene la ley en sí misma y sus artículos no tienen menos carácter mandatorio que cualquier otra ley de la República que debe ser cumplida. Entonces, si no hay blindaje para esto, y me quiero ir con esto agradeciendo tu visita y tu participación, Mauricio, con que tienen razón al tener miedo y tienen razón al hacer un esfuerzo que les cuesta mucho porque se sienten humillados que una bola de pendejos les haya hecho irse a ellos, señores todopoderosos, a echar la cabecita y escuchar, obedecer y comerse unas cuantas puteadas, como decía la canción que estábamos escuchando al principio. ¿Le tienen miedo a esto? ¿Podemos mirar, Marcelito, la computadora? Concejales letrados quisieron subir sus dietas y el pueblo respondió con masiva movilización en Tacuatí. Los ediles pretendieron cobrar pasar de 2.600.000 a 4.600.000. La avivada de los políticos fue impedida por los manifestantes que coparon la sede municipal. Bueno, fíjate, ¿qué aprendió el pueblo de Tacuatí? Aprendió de los estudiantes. Los adultos aprendieron de sus hijos, de sus sobrinos y de sus nietos. Ahí están los tacuateños o tacuatienses, o como quiera que sea el gentilicio de Tacuatí, marchando para decirle a sus autoridades municipales: no estamos de acuerdo con el hecho de que se hayan levantado a sí mismos sus salarios. Y comienza como todo, comienza en pequeño, pueblo pequeño, luego quiere uno imaginar, pero salió la gente a expresar su discurso. Encontró una manera de expresarse en cuyo resultado tienen confianza, porque ven lo que están haciendo los estudiantes. Al efecto viral, al crecimiento de otras expresiones de protesta en otros lugares del país y por otros temas con el mecanismo de la protesta y la resistencia, a esto le tiene miedo el gobierno de Peña, el gobierno de Cartes. Cerramos la noche del tablero dominical, Este ha sido nuestro último capítulo del ciclo. La próxima semana tendremos nuestra última semana de tablero después de 3 años muy satisfactorios, de muy linda interlocución con la gente, con los actores, para interpretar la realidad noche a noche en Mega TV. Muchísimas gracias. ¿Cómo que dice esa frase popular? No diré nada, pero habrá consecuencias. Bueno, se va el tablero dominical, se irá el tablero en su edición regular cada noche, pero habrá consecuencias muy lindas en Mega TV, porque mayo traerá muchas novedades en la grilla. Buenas noches, muchas gracias.